pública sin fines de lucro, organizado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, y está fundada para desarrollar, transmitir, revivir y preservar la historia del tren en Puerto Rico e Isabela. La corporación fue fundada con el propósito y visión de rescatar, preservar, fomentar y transmitir la historia del tren en Puerto Rico, especialmente en el pueblo de Isabela. El señor Víctor Díaz es el presidente y él es natural de Trujillo Alto, reside en Isabela desde 1985, tiene un bachillerato en biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Se ha dedicado al comercio desde 1987 y desde hace más de 10 años se ha dedicado a estudiar la historia del ferrocarril. Como ya les mencioné, ¿verdad? Él es fundador y presidente de los Amigos del Tren de Isabela. Y antes, ¿verdad?, de pasar con la presentación de Víctor, pues lo voy a dejar con el director del departamento y profesor Alberto Martínez para que den un saludo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre del Departamento de Humanidades y de la Universidad Portero Aguadilla a los compañeros de la Asociación del Tren de Isabela, que nos honran con su visita. Y estoy seguro que lo que van a hablar de hoy pues, va a ser de suma importancia e interés para todos nosotros. Quiero destacar que esta Semana de Humanidades, para los que están viniendo por primera vez a una de nuestras actividades, está dedicada, el tema principal son las historias alternativas. Y hemos estado trabajando, ¿verdad?, de distintas perspectivas de aquella historia, ¿verdad?, algunas secretas, otras íntimas, otras extrañas, que apenas conocemos, como la de los búnkeres, que lo vimos ayer, el trabajo que yo presenté anoche sobre la influencia de la música brasileña en la salsa, y el que se va a presentar mañana sobre la arquitectura militar en Puerto Rico a las 10:30, al cual están todos cordialmente invitados. Y por la noche, por la historia del surfing, que van a haber dos surfers de nivel internacional que van a estar con nosotros, y es más bien una mesa moderada por el señor Carlos Calero, que fue uno de nuestros estudiantes y que va a estar haciendo esta presentación con estos dos surfers. Así que, así como va a correr nuestra Semana de la Humanidad, esa actividad de surfing es mañana por la noche a las 7, aquí mismo. Y entonces culminamos la Semana de las Humanidades con el concierto de la banda de nuestra institución, que va a ser en el área aledaña del edificio, la parte de atrás del bohío. Así que espero que nos puedan acompañar, eso va a ser al mediodía el viernes, que nos puedan acompañar, que disfruten de lo que tenemos para hoy, y al final los estudiantes que tengan que firmar lista, porque su profesor les dijo que tengan que firmarla, pues se acercan del profesor, del doctor Luis Pérez, del doctor Mendoza, y entonces firman la lista. Buenas noches y que disfruten. Buenas noches a todos, les agradezco su presencia. Es bonito ver la juventud interesada en este tipo de temas, que no todo el mundo lo aprecia. Yo les agradezco a ustedes su presencia, para mí es un honor ver tantos jóvenes en este tipo de conversatorio. Por favor les pido que se sientan cómodos y si en algún momento necesitan hacer una pregunta, la hacemos, o si desean para el final dejar las preguntas. Voy a comenzar por presentarme, aunque ya hicieron un breve resumen. Mi nombre es Víctor Díaz, soy natural de Trujillo Alto. Conocí a mi esposa en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y cuando venía a visitarla, bajaba esa cuesta de Oaxaca y veía ese túnel de Oaxaca, llama la atención. Al pasar del tiempo, pues unas personas me comentaban que había otro túnel, y yo no creía, ¿cómo va a haber este túnel en el área? Y cuando descubrí que era cierto, pues me atrapó la magia esta del ferrocarril, y desde entonces, hace más de 10 años, estamos estudiando la historia del ferrocarril. Como les dije, estudié en Río Piedra, mi bachillerato en biología, nada que ver con historia. Yo siempre le he enseñado que yo hago estas cosas y también estoy publicando un libro, porque precisamente soy el menos indicado para hacerlo. No tengo preparación en historia. Y como estudiantes de ciencia, ustedes saben que los estudiantes de ciencia, el vocabulario tampoco es el más amplio, no le dan tanta importancia. Por lo tanto, soy el menos apropiado para esto. Esto lo que quiero decir es que si yo he logrado dar una charla con un grupo
sin la preparación adecuada ha logrado prepararse, buscar, trabajar y adoptar ese. O sea que los invito a ustedes que están más preparados que yo para hacer esto, a que sigamos, porque la historia del ferrocarril es importante. Para que tengas una idea, un dato interesante, de San Juan a Ponce, más de 30 pueblos pasaban el ferrocarril. Posiblemente el pueblo de casi todos ustedes había un ferrocarril. Y yo me dediqué a mi pueblo Isabela, tal vez el de ustedes de Guadilla o Aguada. Toda esa historia está por ser escrita. Y son ustedes los que tienen ese reto. Yo voy a hacer voy a tratar de resumir en una hora la historia del ferrocarril, que son más de 200 años. Y es un poco difícil. Lo que voy a hacer es una serie de pinceladas, una serie de datos. Esos huecos que van a quedar, que son enormes, los invito a ustedes a que vienen con sus estudios, con sus investigaciones. Segundo, yo soy el presidente, mi nombre es el presidente y fundador de los Amigos del Rey. Una vez comenzamos a estudiar, formamos un grupo y el nombre es el más correcto, Amigos del Tren. Este grupo de personas que está por acá son mis amigos y a la vez son compañeros del grupo del tren. Llevo más de 10 años estudiando la historia del ferrocarril, específicamente Isabela Quebradilla, porque tiene algo particular que ya mismo lo vamos a compartir. El grupo de nosotros lleva más de 3 años fundado, nos unimos hace 3 años y desde el verano pasado nos incorporamos. Hemos llevado a cabo, llevamos el año pasado la primera convención que se ha dado en Puerto Rico del tema del ferrocarril y en este próximo agosto vamos a hacer la segunda convención. Y es un grupo súper trabajador. Hemos hecho una gran cantidad de excursiones, hemos visitado diferentes túneles, cambijas, estaciones, una cantidad grandísima. Así que los invito a cualquiera de ustedes que quiera conocer algo más del grupo, pues puede acercarse o a la parte digital, aquí está a la página web, Facebook, nos puede comunicar. Los días 29, 30 y 31 de agosto va a ser la segunda convención, los invito desde ahora. En esa vamos a publicar un libro, voy a publicar un libro sobre la historia del ferrocarril de Isabela, específicamente del pueblo de Isabela. El resto de los pueblos se los dejo a ustedes. El 3 de mayo tenemos una actividad, una bohemia, un baile para sacar fondos, porque este grupo tiene como meta final la creación del primer museo de la historia del ferrocarril en Puerto Rico. Lo que queda del ferrocarril en Puerto Rico es bien poco. Y las piezas que quedan están por todo el país y se están deteriorando rápidamente. Nuestro grupo quiere rescatar eso, preservarlo y crear un museo en Isabela de la historia del ferrocarril, que es una historia muy fascinante. Bueno, aquí les he presentado lo que es el grupo de nosotros y lo que es los estudios que he hecho, ¿verdad? Vamos a comenzar la historia del ferrocarril. El punto más lejano de la historia que se habla de algo que tenga que ver con ferrocarril es Grecia. Un momento que ustedes que son de humanidades conocen más de esto que yo. Península del Peloponeso, ¿se acuerdan del istmo de Corintio? Esparta, Atenas. Si ven por acá, en esa parte ven la península y ven que hay un momento bien estrecho. Los barcos griegos que estaban al norte de ese istmo, no sé si lo pueden ver. Este. ¿Dónde está? Ok, gracias. En esta parte para acá, este istmo que está acá, pues en la época griega, se les hacía más fácil mover los barcos de la parte norte a la parte sur por vía que por el agua. Son 4 millas contra más de 250 millas náuticas. Por lo tanto, en este estrecho acá, ellos construyeron la primera vía
No es lo que nosotros conocemos, pero hicieron un camino en piedra y hicieron unos surcos. Sobre esos surcos corrían unos carretones, y sobre esos carretones ellos montaban los botes y los movían de un lado a otro. Los dos extremos de esa vía entraban al agua de esas vías y movían esos carretones mucho más rápido que tener que cruzarlo por agua. Vamos, para poder explicar un poquito rápidamente, ¿sabes qué? Yo me voy a mover acá porque no sé si me escuchan bien. Sí. Para poder explicar un poquito más. Para comenzar a estudiar la historia del tren, del ferrocarril, más o menos. Si no, yo me pierdo para yo voy a dividir el tema en dos temas. Dos temas principales, de los muchos que podría hablar, dos temas. La evolución del riel, del camino por donde pasa el tren, estas dos, ustedes han visto, ¿no? Estas dos líneas donde pasa el tren, el camino del tren. Y voy a hablar un poco de la evolución de la caldera, que fue la que dio inicio al ferrocarril, los primeros trenes de vapor. Fue lo que logran que funcione. La primera día lo vimos allá en Grecia, hay un tramo de muchos años, siglo XVIII en Inglaterra, ahí hay mucha minería. Esta es una foto, por ejemplo, donde hay muchos carruajes de madera cargando carbón, cargando piedra sobre vías de madera. Las primeras vías, los primeros rieles que construye el hombre son de madera. Como ustedes pueden suponer, se estaba rompiendo eventualmente, al que se usaba la mejor madera disponible, se rompía. Luego de eso, dan un paso adelante, utilizan hierro, y cubren la parte superior con una placa encima de las vías de madera. El hierro es un material que es diferente al acero. El acero y el hierro es un elemento que se une con otro elemento que es carbono y crea el acero. El acero es una aleación de hierro y carbono. El hierro tiende a partir, el que ha trabajado con hierro sabe que parte fácilmente, y entonces no era tan efectivo, de modo que eventualmente las vías terminaron siendo de acero a principios del siglo XIX, y son las mismas que estamos usando el día de hoy incluso. Las vías hoy día son de acero, igual que las que se comenzaron a hacer a principios del siglo XIX con la invención del acero. Estamos hasta ahora, ¿verdad? Las vías eventualmente comenzaron a fabricarse en piezas que casualmente aquí frente a nosotros en el estacionamiento, para sorpresa de nosotros cuando llegamos en el estacionamiento hay unos rieles puestos dividiendo el estacionamiento. Esas son las que están en La zona de impedido. la zona de impedido. Sí, los dos. Rieles. Bien hecho. El otro elemento que vamos a discutir es la evolución de la caldera. La evolución de la caldera, la que propició la revolución industrial. ¿Ustedes han estudiado eso? Básicamente es cuando el hombre logra domar la fuerza del vapor. Ustedes en su casa han tenido la experiencia de poner una olla, un agua, ese vapor hirviente, le ponen la mano, calienta, quema. Eso es todo, eso es una caldera. Eso es todo lo que significa caldera. La evolución de la caldera es el esfuerzo del humano, del hombre, de dominar, de sacar provecho a la fuerza del vapor. Eso es todo. Volvemos a Grecia. Fíjate cuán adelantado estaba esa civilización, ¿no? Hace 20 siglos, la primera caldera, hace 20 siglos, siglo I, ya ellos dominaban, ellos sabían que se le podía sacar fuerza, trabajo al vapor. Hicieron este equipo, si ustedes pueden ver, la parte de abajo es una olla llena de agua, le ponen fuego,
por las dos barras que suben, los dos tubos que suben, llegan a la bola que está en el medio ahí, y ese vapor a presión hacía que esa bola diera vuelta. Esa fue la primera máquina a vapor de la historia de la humanidad. Grecia también. Y nuevamente, en el área de la Gran Bretaña, tal como se desarrollaron, se hacen los primeros esfuerzos en Grecia y se desarrolla en Inglaterra, de igual pasó con la caldera. Primero la caldera, lamentablemente los griegos la usaron solamente para el entretenimiento. La ponían a dar vuelta ahí y se reían cuando daban vuelta, qué chévere. Pero no tuvieron la visión que tenían en sus manos un desarrollo tremendo, que fue que eventualmente el siglo XVIII y XIX posibilita la revolución industrial. Aquí vamos a hablar del señor James Watt. A veces cuando leemos los libros nos dan un dato y ya, pero es propio señalar que antes de James Watt, después de James Watt, a la misma vez que James Watt, porque los libros te dan un solo nombre de una sola persona. No, la historia no es así usualmente. Hay muchas personas que están trabajando en el desarrollo. Lo que sucede es que el señor James Watt de Escocia, cercano a Inglaterra, es el que crea la primera máquina a vapor que fue eficiente. En otras palabras, que era las máquinas que se hacían antes de él, el trabajo que tú le tenías que invertir con las personas pendientes a esa máquina era mayor del que te regresaba a ti. De James Watt en adelante se logró hacer tan eficiente que ya ella te daba más trabajo a ti del que tú tenías que invertir. Y ese trabajo que te sobraba, pues tú lo podías hacer para muchas cosas. En el caso de la ADE, que fue la primera, era una máquina, bueno, esa foto es una réplica, pero la ADE era un monstruo de grande artesanal más grande. Y se utilizó, las máquinas de él se utilizaron en la industria. Esas máquinas, cuando vemos esas películas siglo XVIII, siglo XIX, máquinas gigantescas, esas máquinas de ese tipo son las máquinas tipo de las primeras calderas que las creó el señor James Watt. Como comentaba ahorita, a la misma vez que está una persona haciendo un desarrollo, hay 20 intentando mejorarlo. Esa máquina no se podía utilizar. Había mucha gente trabajando en ese desarrollo. Pero la del señor James Watt fue la primera que fue eficiente y se utilizó en fábricas. Se llegó a utilizar en la fábrica, era tan grande que no se podía utilizar para el desarrollo del ferrocarril. Muchas personas siguieron trabajando. Hay muchos detalles en esto, los detalles técnicos de cómo fue mejorándose esa caldera, pero la caldera la siguieron haciendo más eficiente. Ustedes se imaginan si esa caldera usted le pone más calor, ¿verdad? La presión que va a tener ese vapor ahí dentro va a aumentar grandemente. Por lo tanto, no tienes que tener tanta agua como estas grandes de James Watt originalmente. Se fueron haciendo más reducidas, hasta que se lograron construir calderas que eran suficientemente pequeñas para ponerlas sobre ruedas y crear el primer ferrocarril. La mayoría de las personas que estudian la historia del ferrocarril le llaman a este ferrocarril el primero en su historia. Fue el primer caldera que corrió sobre ruedas, sobre vías. Como ustedes ven, nuevamente el desarrollo de Inglaterra sin duda fue el país donde se originó, donde nació el ferrocarril, sin duda alguna. Y sobre todo por la necesidad de explotación de minas, la necesidad económica, que es el motor de tantas cosas en la historia de la humanidad. Esta máquina fue la primera que se usó, no fue la única. Esta fue la que logró correr adecuadamente por las vías y con un uso de combustible y los equipos
razonable. ¿Está bien? Como vemos, es un equipo sumamente anticuado. 1804, yo les voy a pedir que estén pendientes a la evolución de los equipos y vean qué rápido. Esto fue una explosión. Acuérdense que estamos en el siglo de la Ilustración y también estamos en la Revolución Industrial. Por lo tanto, hay un desarrollo tecnológico grandísimo, sobre todo en Europa y específicamente en Inglaterra. Que ya creamos esa cosa y ya coge por vías. Ya tenemos las vías de acero y ya tenemos algo cogiendo. En ese entonces surgen gran cantidad de tipos, de estilos, de formas de trabajar porque es algo nuevo y está todo el mundo tratando de sacarle provecho. Y allá todos los dueños, las personas lideradas, las minas, los mineros, comenzaron a fabricar sus propias líneas férreas y sus propios equipos, lo mejor que ellos podían, y las comenzaron a utilizar en el 6, 7, 8, 10, y las comenzaron a usar para uso exclusivo de la minería, de las minas, para poder desde esas minas poder extraer carbón, piedra, lo que necesitaran. Esa locomotora, la fecha, 1825, del 4 al 25, pues ese periodo de 4 al 25, 1804 1825, fue el periodo, como les comentaba, que las locomotoras que sí existían se estaban usando en la minería en Inglaterra. En 1825 es cuando el señor George Stephenson crea el primer ferrocarril, el primer tren de uso público. En otras palabras, es el primer tren que lo sacamos de las minas y lo llevamos a la ciudad para transportar a la gente. Este tipo de equipo ya se ve un poco más adelantado. Es el primero que transportó personas en Inglaterra. Aquí, avanzando un poco, quise traer esta foto porque quería hacer varias cosas. Número uno, señalar sobre todo el aspecto de Estados Unidos. A Estados Unidos no fue el que se inventó el ferrocarril, sin embargo, fue el país que más provecho le sacó al ferrocarril. A principios del siglo XVIII, Estados Unidos no tiene conocimiento del ferrocarril y compra equipos, tecnología, sobre todo en Inglaterra. Pero miren cómo ya para 1860, este tipo de tren, bien conocido en la historia del ferrocarril de Estados Unidos, un tipo de arreglo de rueda 440, se llama la Júpiter. ¿Se acuerdan las películas que hemos visto mucho por ahí cuando viene un tren del este y otro del oeste y se encuentran en el medio? No sé si han visto eso. Ha pasado en tantas películas. Y eso ocurrió en realidad, ¿no? Cuando se tiró la primera línea transatlántica en Estados Unidos, fue con este tipo de máquina. Entonces en Estados Unidos, en menos de 60 años, pasó de ser un país que estaba importando tecnología a ser probablemente más desarrollado. Lograron ese desarrollo de ese país. Le he colocado al lado esa máquina que está ahí pequeñita, que se ve, parece una cajita. Esa máquina era la máquina que existía en Puerto Rico, que era la que estaba en Puerto Rico cuando la invasión del 98, es una máquina francesa. Y esa máquina tiene una historia bien bonita. Esa máquina estuvo en Puerto Rico. Existen fotos cuando estuvo en Puerto Rico. Pasó por varias por el medio, pero finalmente un grupo de personas interesadas en la historia del ferrocarril francés la compraron y la llevaron a su país, la restauraron y hoy día está corriendo. Es la máquina de las pocas que hay corriendo de Puerto Rico. Obviamente es la más antigua, época española, tecnología francesa. Pero también nos sirve para poder observar cuando comenzó. Inglaterra era el país número 1, Alemania era el número 2 en cuanto al desarrollo, principios del siglo XVIII, y tercero era Francia. Estados Unidos ni existía, pero mire, en menos de 60 años
por lo menos podemos ver una máquina se ve más sofisticada, más desarrollada que los Estados Unidos, que esta de Estados Unidos, la Júpiter, la 440. Si preguntan, personas que es del tren siempre están 280, 440, 260. Eso se debe al tipo de arreglo que tienen esas locomotoras. Aquí al frente usualmente, aquí hay 4 ruedas. Estas ruedas siempre van al frente del ferrocarril y se usan para ir guiando, manejando, sobre todo las curvas. Esas 4 ruedas giran sobre un eje y entonces permite que el ferrocarril coja en las curvas. Las segundas son las que llevan la fuerza de la caldera, el movimiento, que es la que le da movimiento al ferrocarril, a los vagones. Y debajo de la parte de atrás, la cabina, usualmente a veces hay otras que hacen el sentido opuesto de la del frente, para ir moviendo con mayor suavidad y evitar el descarrilamiento de los trenes. Esta particularmente tiene 4 pequeñas al frente, 4 grandes para la fuerza del motor y ninguna debajo de la cabina, por lo tanto son 4, 0. Ese modelo fue muy popular en Estados Unidos. Aquí yo voy a aprovechar y les voy a tomar unos segunditos. Yo voy a hacer un momentito para explicarles por encimita cómo funciona, porque a veces la gente habla de tren de vapor y por lo menos a mí siempre me dio curiosidad. Te voy a tratar de explicar lo más rápido que yo pueda y lo más sencillo que yo pueda. ¿Cómo el vapor, cómo es que se movía eso? Un dato es que esta máquina, o el ferrocarril, ¿no? Usualmente, de vapor sobre todo, tenían 2 siempre. Le llamamos casi siempre la máquina, la parte del frente que tiene la caldera, tiene la chimenea y aquí están las personas que la manejan. Y si se fijan bien, la máquina de esa época siempre tenían este carrito aquí. Este carrito acá hemos importado la palabra de tender. Importamos de Estados Unidos tanta influencia aquí. En la época de los trenes norteamericanos, le llamamos tender. Esta parte que está acá se encarga de llevar el agua que necesita el ferrocarril y el combustible. El combustible fue variando a pasar del tiempo. Primero se usaba madera. La madera se quema rápido y no llegaba tan lejos. Cuando ese específicamente quemaba madera, ustedes pueden saber que quemaba madera, esta chimenea ancha así. Cuando usted la ve, sabe que quemaba madera. Por las películas, la película de los es mucho eso. Como la madera se acababa y era ineficiente, se comenzó a usar carbón de piedra. Y precisamente el origen de los ferrocarriles fue determinado también por el deseo del hombre de extraer el carbón de piedra de la tierra para usarlo en la industria. Ahí cargaba el carbón de piedra. Finalmente, en el siglo XX, se cambió de carbón de piedra a petróleo. Uno de los amigos del tren, el señor Martel, Efraín Martel de Mayagüez, nos consiguió que la gente de la época que yo he entrevistado le llamaban petróleo, pero obviamente no era petróleo. Le llamaban algo parecido a diésel y se llama bunker set. Lo podrán buscar por ahí, que quemaba. Ya mismo vamos a ver cómo sucedía eso. Bueno, esto es la caldera, esto es lo que permitió el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de la industria, el desarrollo de la humanidad, todo, la caldera aplicada de James Watson. Y es bien sencillo, es una olla caliente, nada más que eso. ¿Está bien? Esto es una olla caliente y fue lo que permitió todo ese gran desarrollo. Lo más rápido que pueda, lo más sencillo que pueda. Esto es lo que está aparte del frente, ¿no? La máquina. Parte de la máquina, están las ruedas debajo de esto, le sacaron todo para que uno pueda ver y lo cortaron para que uno pueda ver. Bueno, usted puede ver esta parte que dice la caja de firewall. Primero la madera, después el carbón de piedra y finalmente el petróleo se quemaba en esta área. Crea fuego y creaba gran fuego. Es importante saber que cuando finalmente el petróleo, aquí se tuvo que poner un tipo parecido, unos burners, unos quemadores. En otras palabras, hornillas que prendían un fuego. Las demás, pues el carbón se quemaba, la madera se quemaba. Esto tenía que tener un tipo de hornilla.
cuando esto se calentaba, esta parte de acá, es una piscina de agua, llena de agua. Que hablábamos anteriormente del carrito que está atrás del tender, con una bomba que mantenía esto lleno de agua. Y ahí había una persona que tenía que saber la cantidad que echaban, ni más ni menos, porque podía causar la muerte de muchas personas si se equivocaban. Esto estaba lleno de agua y aquí había un fuego. ¿Cómo se calienta esto? No sé si pueden notar por aquí que se ven unos tubos. Y había unos tubos que salían desde el fuego a la parte del frente. Esto se llama la caja de humo, en español, smoke box. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando aquí prendía el fuego, el calor, el aire caliente pasaba a través de los tubos y salía. Encima del smoke box siempre estaba la chimenea. Por ahí salía lo que hemos visto en el humo. Entonces, ese paso de aire caliente, eran muchos tubos. Todos esos tubos, ese aire caliente pasando, estaban dentro de la piscina, ¿no? Estaba la piscina rodeada de agua y esos tubos pasando a través de ella, la calentaban hasta que hacían evaporar. Y si tú no eras cuidadoso, por si acaso piensas que no tenían la capacidad de calentar, si no eras cuidadoso, explotaba. Todo eso explotaba. Y hubo muchas explosiones y muertes. O sea que esto pareciera como que uno cree que no se va a calentar esto, pero sí se calentaba. Entonces, ese vapor que se iba generando, esta gente que está manejando tiene que tener un control. Ellos no tienen mucho equipo, no tienen computadora, no tienen solamente llaves y reputadores. Están viendo la temperatura, cantidad de agua, ¿sí? Y con eso ellos tienen que hacer magia de mover ese tren y no permitir que explotara. Muy bueno. Ese vapor se recolectaba en la parte superior y se dirigía por tubería al pistón, que es la parte principal de esto. Lo que quiero explicarle, a ver si lo captan un poquito, porque es lo que permitió hasta ahora. Lo que hemos hecho es quemar madera, quemar combustible y hervir agua, lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo convertimos esto en trabajo? Yo voy a tratar de explicarle de una forma sencilla. Eso es con el pistón. En otras máquinas probablemente lo vamos a ver. Síganme la hora, no sé. Que vaya diciendo si voy a ver hasta voy a atrasar. 7:47. Yo estoy tomando usted me va a dar un poquito más rápido. Bueno, mira. Vamos a pensar que el pistón, lo que tú logras hacer con ese vapor, convertir lo que se mueve en una máquina tan pesada y lleve 12, 15 vagones por ahí atrás. ¿Cómo pasa esa magia? Vamos a pensar que tenemos un cilindro, un tubo, y lo cerramos a ambos lados. ¿Está bien? Dentro ponemos un disco que cabe exactamente dentro de ese cilindro, ajustadito. Los varones, las muchachas que sepan de lo que es un pistón, de un motor de auto, es lo mismo. Una pieza que está dentro de ese cilindro que apenas cabe. Entonces, ¿qué es lo que se inventó esta gente en Inglaterra en el siglo XIX? Si ponemos esa pieza en este lado, ese disco, ¿no? El vapor que hablamos ahorita, ponemos una conexión acá y una conexión acá. Cuando ese disco llega acá, abre esta válvula y echa vapor, ¿verdad? Cuando este vapor la va a mover para acá, ¿correcto? ¿Cierto? Cuando se mueva a ese mismo movimiento, va a provocar que abra la válvula de este lado de acá. Cuando ya llega acá, abre la válvula de acá, la empuja para acá. Y así ese es el movimiento y incluso el sonido del ferrocarril. Esa cosa tan sencilla le dio un salto cualitativo a la historia de la nación. Un pequeño paso de aquel en el mundo, yo creo que fue un maratón. Eso tan sencillo que les he explicado a ustedes. Obviamente, para cambiar un poquito, ese disco que está ahí loco no va a hacer nada, ¿no? Dentro del cilindro, pero si usted coge ese disco que está ahí para atrás y para adelante, le pone una varilla y la pasa por un bloquetito acá. Cuando viene para acá, va para allá la varilla. Y cuando va para acá, para acá la varilla. Y ese movimiento de varilla
en ciencia e ingeniería, con ese movimiento lineal se tomó y se convirtió en un movimiento, ¿no? Una pieza que se le pone que hacer el movimiento de brazo, ¿no? Se convirtió en un movimiento circular, un movimiento lineal para atrás y para adelante, logró este movimiento circular y logró mover la rueda del ferrocarril. Y ese es parte del principio del ferrocarril, a vapores, como las calderas que se usaron para la industria. Aquí está, solamente quería hacer un comentario para que vean la misma máquina que hablamos ahorita. Está todavía en funciones en Francia y la estamos viendo en el día de hoy. Y además, bien interesante y respetuoso que han sido ellos con la restauración. Ellos han dejado todavía las iniciales del tren cuando estaba en Puerto Rico. Aquí dice esto. Esto era la compañía de ferrocarriles de Puerto Rico. Si usted va a Francia y se monta ahí, esa placa todavía existe y está allí. Es el ferrocarril más antiguo de Puerto Rico funcionando. Bueno, vamos a ir avanzando, estamos llegando a Puerto Rico y vamos a hablar rápidamente de los desarrollos que hubo en Puerto Rico. Los que sean de Mayagüez pueden sentir el orgullo que el primer equipo rodante, yo no le diría ferrocarril, pero sí el primer equipo rodante que hubo en Puerto Rico sobre vías fue en Mayagüez. Y este que está acá. La diferencia es que no tiene una máquina de vapor como habíamos discutido anteriormente. Le llamaban de sangre, de fuerza de sangre, porque usaba la fuerza de los animales para moverse. Este ferrocarril corría del pueblo a la playa, al puerto en ese entonces, ¿no? El tranvía de Mayagüez se inaugura en el 1875. Voy a hacer aquí un comentario porque algo curioso. Le voy a adelantar algo. La historia del ferrocarril se inaugura tren grande, tren de circunvalación que vamos a hacer mismo. 1891, la parte que construyó España se termina. Pero antes de que se construyera ese ferrocarril, se construyó algunos trenes pequeños. Pero quiero señalar la historia de un país latinoamericano. Dije que nosotros comenzamos en 1891, el tren de circunvalación, el tren grande de Puerto Rico. Hay un país latinoamericano que comenzó en el 1837. Ese fue Cuba. De hecho, Cuba, que era una colonia como nosotros de España, comenzó 11 años antes que España. España comenzó sus trenes en el 1848 y Cuba en el 1837. Cuando Cuba comienza, España básicamente no sabe nada de ferrocarril. ¿Y dónde saca Cuba toda esa maquinaria y tecnología? Del norte de Estados Unidos, que lo tenía ahí al lado. Los ricos hacendados cubanos geográficamente son aproximadamente 13 veces el tamaño de nosotros. Por tanto, se puede imaginar un llano 13 veces más grande que el llano costanero de nosotros. Pues se puede sembrar un poco de caña ahí. Y era fructífero y permitía hacer esa inversión. Y se hizo esa inversión. España no estaba preparada. Y los ferrocarriles cubanos son, los primeros ferrocarriles cubanos son de Estados Unidos. Pues ya para el 37 ya era un país exportador de tecnología. Tan rápido. Y 30 años antes estaban comenzando. Que se desarrollaron muy rápido. El tren de Mayagüez, como les comenté, en 1875, desde el pueblo hasta la playa, tiene algo bien interesante. Fue evolucionando como todo lo que habla aquí hay, evolucionó y cambió y se hizo y se quitó y se puso. Todos los ferrocarriles de Puerto Rico. El tren de Mayagüez eventualmente se convirtió a eléctrico. Y hoy día las
la planta que se utilizaba para cargar las baterías. O sea, nosotros teníamos un automóvil eléctrico en el siglo XVIII en Mayagüez, 100 y pico de años antes que se pusiera de moda ahora, ¿no? La planta que se usaba para cargar esas baterías existe todavía. Yo he tenido la oportunidad de verla y visitarla con el grupo. El primer tren de Puerto Rico con vapor, movido a vapor, fue el tren de Oasis. Este ferrocarril viajaba la ruta desde Viejo San Juan hasta Río Piedra. Es curioso porque este ferrocarril hasta nuestros días está presente hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la misma ruta que hacía el tren de Oasis es la misma ruta que después siguió haciendo la ruta número 1 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la AMA. Esa guagua, la ruta número 1 es San Juan Río Piedra. Y las paradas que hacía el tren de Oasis básicamente son las mismas que hace hoy día. La ruta número 1 de la AMA de San Juan a Río Piedra. La crea don Pablo Oasis. Ese señor se conocía como el Conde de Santurce. Y eso fue los otros días y todavía teníamos, aquí había gente con esos títulos. Cuando comenzaron, como el primer tren a vapor, y no es fácil, de verdad que no es fácil manejarlo, se tuvieron que importar los maquinistas porque nadie sabía manejarlo eficientemente, traer maquinistas de España para poder dar el servicio. Duró bastante el ferrocarril hasta la muerte del señor Oasis. Se vendió y luego cayó rápidamente. Para esa época también, repito, toda esta historia son pinceladas. En el medio, al lado o al otro lado, hay montones de cosas que ocurrieron. Y yo le hablo de Oasis y le hablo de la línea 13 del oeste ya mismo, pero realmente hubo otras líneas. Esa es la más significativa, otras duraron un poco. Voy a tratar de mencionar lo más rápido posible esas otras que existieron, para que si algún día alguno de ustedes nos da el privilegio de dedicarse al estudio o hacer una tesis de estos temas, pues tengan en su recuerdo todo este montón de otros ferrocarriles que se puede hacer. Hubo una que se llamó en San Juan, de San Juan Transit Line, que de hecho fue la que vino después de la línea de Oasis y la convirtió eléctrica. Eran tranvías en ese entonces, ya no eran ferrocarriles, eran tranvías, la misma ruta y la misma parada, pero eléctrica. También estuvo en Ponce, hubo para el 80, 1880, hubo un tren de vapor de la ciudad a la playa. Duró como un año, se cayó y hicieron un tranvía. Un tema bien interesante porque en esas épocas la electricidad, los vehículos eléctricos casi le ganaban a los tranvías, estaban tan o más populares que los trenes a vapor. La próxima línea grande que duró bastante en Puerto Rico, la tercera, primero Mayagüez con fuerza de caballo, segunda Oasis, San Juan Río Piedra con vapor, la tercera también con vapor, la línea férrea del oeste, pero no es que sea de Mayagüez, es del oeste de San Juan, y era una línea que iba de Bayamón Pueblo a Cataño. Y entonces esas personas, cuando llegaba el ferrocarril, llegaba al puerto de Cataño, y ahí las personas tomaban una lancha que los llevaba al viejo San Juan. Si el tren de Oasis fue el precursor de la ruta número 1 de la AMA, esta fue la precursora de la lancha de Cataño. Que todavía hoy día el ferrocarril nos sigue hablando por el oído. El ferrocarril del oeste fue fundado por don Ramón Valdés. A mí me sorprendí, me sonaba el nombre. ¿No le suena el nombre de Ramón Valdés a nadie? El del Chavo el 8. Pero no fue, obviamente. Un acaudalado, un rico, un millonario, comerciante español de Bayamón, hizo esta línea férrea del oeste de Bayamón. Era de Bayamón a Viejo San Juan, básicamente. Viejo San Juan en ese entonces era el centro del país. ¿Sabes? No era que querían ir a pasear a Viejo San Juan, era que todo estaba ahí.
las tiendas más importantes, el gobierno, todo lo más importante que estaba en Puerto Sardines, llegamos eventualmente a San Juan. Bueno, finalmente llegamos al tren más importante que tuvo definitivamente en este país. Se conoció como el tren de circunvalación. Una idea que se dio en el país de tener un ferrocarril, de tener un tren que le diera la vuelta a la isla. Y el nombre dice circunvalar, darle la vuelta a la isla. El tren que le diera la vuelta a la isla. A mitad del siglo, nosotros comenzamos a preguntarnos o a decir, caramba, me hace falta un tren que me ayude, como está Cuba hace un montón de años. Y pasó lo mismo que pasa hoy día. El gobierno dijo, está chévere la idea, vamos a estudiarla. Y volvían y preguntaban, y está chévere, y vamos a estudiarla. Como todo en este país. Siguieron estudiándola, y nosotros realmente comenzamos tarde. En la carrera ferroviaria. Como les comentaba, cuando la Unión España bajo la corona construye todo lo que ellos fueron, lo que eventualmente tenían a construir, fue en 1891. 1898 la invasión, en otras palabras, el ferrocarril, el tren de circunvalación en Puerto Rico estuvo solamente 7 años bajo la corona española funcionando. Fue como se tardó tanto, casi llegó con la invasión. ¿Está bien? En el 1887, mira si había interés en el país y deseo, que se hizo una subasta y no se la llevó nadie porque nadie subastó. Después un señor, el año siguiente, se la llevó un señor, apellido Ivo Bosch. Este señor, pues le tenemos que agradecer mucho porque fue el que empujó bastante la cosa. Y en el 1888, qué tarde, acuérdate que ya Cuba está corriendo trenes desde el 37. En el 88 no es que tenemos trenes, se fundó la compañía en Madrid, España, con capital francés. Importante, si alguno de nosotros, ustedes se dedica a la historia del ferrocarril, va a dar cuenta que a través de toda la historia de nuestro tren, la presencia francesa. Los primeros documentos que encontramos, los más antiguos, están escritos en francés, del tren de circunvalación. Los equipos, como les enseñé aquella máquina, la cajita pequeña aquella, eran franceses. E incluso el ancho de vía, lo que es de un vía a la riel, de 1 metro, que fue la medida que se usó en Puerto Rico, de 1 metro, también trazamos su origen en Francia. De modo que Francia estuvo ligada completamente todo el tiempo al ferrocarril de Puerto Rico hasta sus últimos días. Para 1890 comienza la construcción. En 1892 ya se han terminado varios de los tramos. Y para 1891 la construcción que hizo la corona española en Puerto Rico llegó a su máximo y ahí se detuvo. La idea era hacer un tren que le diera la vuelta a la isla, pero bajo la época española no se construyó. De hecho, bajo la época norteamericana tampoco se terminó. Aquí vamos a tratar de poner un poquito de atención porque no se nota muy claro, pero lo que queremos es mostrarle a ustedes, este es un mapa de la vía del tren. Y les voy a señalar que hay 2 áreas específicas que no se construyó en época española. En la época española el tren no llegó hasta Ponce. Estaba interrumpido, tenía brinquitos, tenía pedazos que le faltaban. Si pueden ver esta línea oscura negra que se ve por aquí, si ven por aquí por Camuy, el tren llegaba hasta Camuy, brincaba, aquí está como entrecortada porque no estaba construida, y ven que se ve de negra otra vez en Aguadilla. No sé si ustedes lo pueden localizar ahí. Entonces, ve que aquí hay otro tramito de Yauco a Ponce. De modo que eso fue lo que se construyó poco más de la mitad de lo que se había proyectado de San Juan a Ponce. San Juan a Camuy brincaba, en otras palabras, que por eso es que mi interés en el estudio de Isabela Quebradilla
época española no se construyó nada acá, Isabela Quebradilla. Pescaba Aguadilla, y Aguadilla llegaba hasta poco después de Mayagüez. El otro impedimento grande que no le permitió a los españoles llegar hasta Ponce, y tenemos que acordarnos de historia, siglo XIX, España es una potencia mundial que viene a menos, siglo XIX, y Estados Unidos es una potencia que viene subiendo, ¿no? No tenían dinero para hacerlo, punto. Y no lo hizo en los lugares donde más costoso era, que era Isabela Quebradilla, y en esta parte que es entre San Germán y Lajas. Y era porque ahí hay dos impedimentos naturales difíciles de pasar, los costosos, más bien costosos, y los españoles no tenían el dinero. La parte que me interesa a nosotros es el cañón de Oaxaca, de Isabela y Quebradilla. Eso creó una bajera, era una bajera natural, por lo costoso que fue, ya mismo lo hablaremos con la época norteamericana, que no se podía económicamente los españoles. Los españoles estudiaron, los españoles hicieron planos, pero no pudieron económicamente hacer ese tramo, sobre todo en el área de Oaxaca. Acá por acá en el sur había una cuesta, de hecho la vía de si un día alguno tiene la oportunidad de ver la vía del ferrocarril de circunvalación entre San Germán y Lajas. Es bien difícil, un camino, la cuesta del culminante, es bien difícil. También es otro aspecto que los españoles no pudieron construir realmente, por la parte económica. Son las 8:06. 8-6. 1898, la invasión norteamericana. Esa es la realidad histórica, ¿no? Pero usted piense el resultado de esa invasión es una cosa diferente de lo que es la realidad histórica que invadieron, que eso no la realidad histórica. Y estos que están acá son un regimiento de Kentucky y en Puerto Rico, y no están tirando flores. Bueno, con las cosas buenas y las cosas malas que trajo, ¿no? 1902 en Nueva York, rápidamente se crea una corporación llamada American Railroad, obviamente con el capital suficiente